¿Sientes que a tu vida le falta algo, pero no sabes qué es? ¿En ocasiones tienes la sensación de que corres de aquí para allá como pollo sin cabeza? ¿Hay algo más que estemos pasando por alto? ¿Y si la magia de la vida estuviera al alcance de tu mano, pero todavía no la hubieras descubierto? De todo esto habla Vicente Ferrio, en El síndrome del buscador, un manual completísimo sobre el arte de vivir que nos enseña, como decía el poeta E. Cummings, que no hay mayor logro que ser uno mismo en un mundo que constantemente intenta que seas otra cosa. Para lograrlo, este ingeniero, empresario y comunicador nos enseña a lo largo de estas páginas, entre muchas otras cosas, cómo descubrir quién eres en realidad sin depender de las expectativas de los demás, cómo superar el síndrome del trabajo ideal para crear nuevas oportunidades y vivir la experiencia que mereces, cómo dejar de idealizar las amistades y el amor para crear conexiones más poderosas, cómo enfocarte en tu propósito de vida, que es lo que te dará sentido en tu día a día y verdadera satisfacción. Todo se reduce a ser uno mismo, a no huir de lo que eres. Y cuando lo haces, lo que parece imposible se convierte en realidad. Hoy charlamos unos minutos con Vicente Ferrio, autor del libro El síndrome del buscador. Deja de buscar y descubre la magia de la vida. Vicente Ferrio, encantado de saludarte. Encantado, Rafa, de estar con vosotros. Hoy charlaremos unos minutos sobre tu libro El síndrome del buscador, deja de buscar y descubre la magia de la vida. ¿Qué es lo primero que tenemos que saber de tu obra? Pues se trata de un libro práctico, un ensayo, es no ficción, en el cual abordo el concepto de la búsqueda infinita. Es un concepto que a mí personalmente me ha afectado durante gran parte de mi vida. Esa búsqueda que yo la considero como una especie de adicción moderna a lo más y lo mejor, ¿no? A lo ideal, a lo perfecto. Es como vivir persiguiendo un ideal que nunca llega. Y se llama así porque nos convierte, o al menos a mí, lo sufrí así, como buscadores compulsivos, siempre mirando lo que falta y nunca disfrutando lo que ya tenemos. Yo me vi como en una especie de trampa mental, como un bucle, ¿no? En el cual pues a veces recibimos tanta información, estamos estimulados continuamente, infoxicados que llamamos, ¿no? Sí. Que estamos intoxicados de información, que inevitablemente me empecé a comparar, o nos comparamos con gente, con otras personas, vemos las redes sociales, lo que hacen, lo que no hacen, el trabajo que tienen, la vida que tienen, las parejas que tienen, los eventos a los que asisten, ¿no? Y eso nos genera como unas expectativas irreales, ¿no? Que nos hacen perder el sentido de la realidad, valga la redundancia. Y a mí, por lo menos, me generaba frustración, estrés, ansiedad, insatisfacción, y yo creo que a muchas personas con las que he compartido ese sentimiento coincidían conmigo, ¿no? Y ese hace que volvamos al punto de partida, que sigamos buscando, consumiendo, y otra vez nos estimulamos, nos infoxicamos, y así es como ese bucle que no tiene fin, ¿no? De esa búsqueda infinita. Ajá. Nuestros oyentes te recordarán de Crea tu plan B. Si te parece, ¿puedes refrescar un poco la memoria para que la gente sepa un poco las diferencias y similitudes entre ambos libros? Sí, Crea tu plan B se trata también de un ensayo práctico enfocado a desatar la iniciativa emprendedora que todos llevamos dentro. Es una propuesta en la cual cualquier persona, en el trabajo que tenga, en la vida, en el contexto que tenga, puede siempre crear un proyecto paralelo, una especie de complemento a su carrera, lo que yo llamo emprender a tiempo parcial, básicamente con los tres activos que tenemos todos: nuestro tiempo, nuestra red de contactos y nuestro conocimiento. No necesitamos, muchas veces pensamos que emprender algo es descapitalizarnos, poner en riesgo nuestra seguridad, renunciar a nuestro pasado, invertir dinero, pero nos damos cuenta que en el mundo del conocimiento, en la era del conocimiento, todos tenemos un gran conocimiento dentro, nuestro talento, todo lo que hemos vivido, proyectos, personas, trabajos, libros, viajes, experiencias, absolutamente todo, que nos hace únicos e irrepetibles. Y con eso podemos crear una propuesta de valor al mundo, que es básicamente nuestro plan B. Ahora, con toda la incertidumbre laboral que hay, por todas las nuevas tecnologías, las automatizaciones, la famosa IA que está afectando a todos los sectores, muchos profesionales se preguntan qué puedo hacer para de alguna forma
sobrevivir o destacar sobre los demás o diferenciarme o hacer algo extra o algún plus como un complemento a mi carrera, como una especie de amortiguador de cambios para que este tsunami, ¿no?, que viene encima, que no sabemos cómo es, pues me afecte lo mínimo posible. Ese será el concepto de crea tu plan B profesional. Sin embargo, esto del síndrome del buscador, pues es un concepto, yo creo, que más general para un público más amplio, en el cual pues abordamos ese concepto de la búsqueda infinita en las diferentes facetas de la vida, que yo he considerado que es, lógicamente, una de ellas es el asunto laboral, la búsqueda esa del trabajo ideal, ¿no?, que no existe, ¿no?, que siempre anhelamos un puesto de trabajo que me paguen bien, que me realice allí, que pueda teletrabajar varios días, que pueda conciliar con mi vida y mi familia, que me gusten mis compañeros, que mi jefe no sea mala persona, que tal. Es decir, al final, conseguir esa checklist completa muchas veces no es fácil. Entonces siempre estamos saltando o anhelando un mejor trabajo, a no ser que sea algo vocacional, lógicamente, ¿no? Si es una vocación y es algo que es tu vida, pues... Pero bueno, hay muchos trabajos que no son así, lamentablemente. También está en el aspecto de las relaciones, de la pareja, de los amigos, que siempre estamos con ese... con quién podría estar, qué podría ser mejor para mí, en qué grupos, con qué relaciones, tal. Es decir, también es un poquito, pues incierto, ¿no? Tenemos siempre ese anhelo de estar en otros contextos, ¿no? Las experiencias... Hablo, por ejemplo, de la eventomanía, esa bulimia de experiencias que ahora nos apuntamos a un bombardeo, que parece que si no tenemos la agenda llena y con todos los planes del mundo, nuestra vida no está completa o no nos sentimos realizados. Y eso también es como una especie de huida hacia adelante, ¿no? El no querer enfrentarnos a nosotros mismos, a nuestras circunstancias personales, a nuestra soledad algunas veces, ¿no? Y por no parar y no enfrentarnos a nuestra realidad, pues estamos concatenando experiencias, ¿no? Eso es la búsqueda infinita de experiencias. Y también pasa con nuestra propia identidad, el preguntarnos quién somos y para qué estamos aquí. Que muchas veces tenemos tantos estímulos, como mencionaba al principio, que no acabamos de centrarnos y enfrentarnos a nosotros mismos, a nuestra autenticidad. ¿Quién soy yo y para qué estoy aquí? Y eso está conectado con nuestro propósito vital, que también esa búsqueda de propósito, que parece que ahora está de moda, encuentra tu propósito. Cuando yo pienso que el propósito no se encuentra, no es algo que buscas, ni te llega del cielo como por ciencia infusa, ni es un tesoro oculto, es algo que tenemos que crear nosotros mismos y eso requiere de un esfuerzo. Y esa creación de ese propósito tiene que ver con parar, analizar lo que tenemos a nuestro alrededor, ver lo que hemos hecho en la vida, lo que hemos conseguido, cuáles son nuestros talentos, qué es lo que inspira de nosotros a otras personas, cómo podemos contribuir al mundo, dejar un legado, qué es lo que se nos da bien hacer, ¿no? Todo lo que también se llama en japonés el ikigai, ¿no? Sí. De forma que eso es un trabajo arduo de autoconocimiento, de introspección, y muchas veces no queremos hacerlo y delegamos en las circunstancias externas, que no dependen de nosotros, el conseguir ese propósito, ¿no? Es que no me siento realizado en mi trabajo. Típica frase, ¿no? No podemos esperar que la responsabilidad de que tú te sientas realizado esté en las tareas que te dé una empresa para hacer, ¿no? Porque eso no depende de ellos. Ellos es un negocio y tienen que de alguna manera pues sacar una serie de proyectos o cometidos adelante, pero la realización, el crear esos espacios de crecimiento y realización en una empresa, en una organización, en nuestra vida en general, depende única y exclusivamente de nosotros. Entonces, en esa parte están un poco relacionados ambos libros. Ajá. Pero ya te digo que el síndrome del buscador abarca pues un espectro mucho más amplio que el exclusivo del tema profesional, como hacía el Crea tu plan B. Uh-huh. Sí, sí, correcto. Sí, sí, sí. En el título El síndrome del buscador, bueno, la palabra buscador suena positivo en contra... y bueno, la de síndrome suena más negativa. Entonces, ¿cómo podemos encontrar ese equilibrio en la búsqueda? Qué bueno, fíjate que fue un debate con el título, porque el concepto ya te he dicho que era la búsqueda infinita, pero y el síndrome podía interpretarse como algo con una connotación negativa y buscador, pues bueno, puede enfocarse del lado positivo o negativo. Cuando digo deja de buscar, me refiero a que dejemos de buscar de forma inconsciente, porque la búsqueda por sí misma no es el problema. El problema es desde dónde buscamos, cómo hacemos esa búsqueda, porque la búsqueda
curiosa, saludable, sana, enfocada a la realización, al crecimiento, es algo bueno, es algo que nos ha traído al Sapiens desde el origen de los tiempos hasta donde estamos hoy. Somos seres conscientes, curiosos, que hemos buscado mejorar, aprender, evolucionar, y eso está bien. El problema es cuando buscamos desde la carencia, desde lo que nos falta, desde lo que no tenemos, a veces desde el ego o desde el apego o desde el miedo o desde la envidia o la ansiedad, ¿no? Es que necesito, es que necesito, es que necesito. Y claro, esa búsqueda desde lo que nos falta, desde lo que no tenemos, desde esa ansiedad es mala. ¿Por qué? Pues porque nos hace perder la referencia de dónde estamos, de lo que somos y de lo que ya tenemos. Si conseguimos parar en nuestra vida y poner en orden todo lo que somos, todo lo que hemos hecho, todo lo que ya tenemos hoy al alcance de nuestra mano, de personas, de relaciones, de habilidades, de conocimiento, de trayectoria, de experiencias, nos va a dar un chute de energía brutal, porque vamos a dejar por un momento de obsesionarnos con lo que no tenemos. No tengo quizá la familia que hubiera deseado, o no tengo los amigos que me gustaría tener una vez que han pasado los años y nos hemos distanciado, o no tengo la salud o el aspecto físico que yo desearía, o no tengo toda la formación que pienso que debería tener para estar en mi carrera en el sitio que quiero estar, y nos obsesionamos con todo eso, o me falta ir a tal sitio, a tal país de viaje, que Claro. quiero conocer esto, lo otro, tal, infinidad de cosas, ¿no? Si estamos solamente rumiando todo eso que no tenemos, de lo que carecemos, comparándonos con otras personas, se nos olvida quiénes somos y nos olvidamos muchas veces de ser nosotros mismos con autenticidad. Y yo les invito a los que les encaje este enfoque, pues que agradezcan lo que tienen, y que se liberen de la ansiedad de la carencia, que a mí muchas veces me pasaba. Yo digo yo, ¿en qué pienso por la mañana nada más levantarme? Todos tenemos nuestras rutinas, salimos Sí. corriendo, tal, para un sitio, para otro, tal, el trabajo, tal, y muchas veces ese primer pensamiento que me abordaba era como una especie de pequeña dolorcito crónico de vacío o de ansiedad por lo que tenía que hacer ese día, para qué tenía que hacerlo, con qué objetivo, con qué expectativa, para conseguir qué, y dije, pero vamos a ver, esto no está bien, esto no está bien, tengo que bajar esas expectativas, porque ese dolorcito crónico se genera porque muchas veces la situación va a ser la que sea, eso es lo que es la realidad, nada más. Y nosotros nos generamos unas expectativas, y la brecha que hay entre lo que resulta que es y lo que nosotros deseamos que sea, pues nos genera pues a veces frustración, ansiedad, estrés, dolor, y debemos de aprender poquito a poco a buscar lo que queremos en la vida, sea lo que sea, en el día a día, cosas pequeñas, grandes, tal, desde la serenidad, desde la curiosidad, desde el crecimiento, desde la aceptación, de una aceptación sana de lo que somos y de lo que tenemos. Y cuando digo aceptación, algunas veces se confunde con conformarse, resignarse. No se trata de renunciar a nada, porque estamos hablando de que lo que nos mueve a los seres humanos es ese anhelo de mejorar en general, ¿no? Entonces, no se trata de conformarse ni de resignarse, se trata de aceptar, una aceptación radical de lo que somos y lo que tenemos, y reconciliarnos con nosotros mismos, con nuestro pasado y con nuestro presente, ¿no? Y aceptar lo que somos en paz y en armonía, ¿no? Más aquí y ahora, básicamente, que Claro. tanto se habla, ¿no? Como el famoso libro este de Cartole, ¿no? Del poder de la hora, pues algo así, ¿no? En el tema de las redes sociales, mostrando vidas perfectas y gente iluminada, ¿hay algo de ego en la necesidad de mostrar, pues eso, que somos más conscientes que los demás? Pues sí, es que el tema del ego es muy fuerte, y claro, lo que percibimos de otras vidas, de otras personas, de alguna forma muchas veces es ego puro, ¿no? De querer posicionarse en la sociedad, en su mensaje, y nos distraemos pensando que todo es así. Y cuando yo hago esta pregunta a amigos, conocidos, clientes, lectores, cuando dicen, no, es que a mí me gustaría, y digo yo, pero ¿a ti te gustaría cambiar toda tu vida por la de esa persona? No, no, ¿cómo crees? Toda la vida, no, es que tú no sabes cómo es toda su vida, no puedes seleccionar una fracción de la vida de otra persona y compararte con eso, tienes que compararte como un todo.
porque las personas no somos múltiples personas, somos una sola persona. Y en ese sentido yo les invito a que no se distraigan o no nos distraigamos con esos objetos brillantes que continuamente percibimos en las redes sociales, que nos bombardean con vidas maravillosas, luminosas, de gente feliz, de gente que transmite otro tipo de energía, otro tipo de vibración, y muchas veces eso, más que motivarnos, pues nos genera algún tipo de ansiedad, ¿no? Entonces, yo creo que cada uno de nosotros debemos tomar como referente a nosotros mismos. Por eso en uno de los fragmentos del libro hablo del poder de ser tu propio referente. Ajá. No te compares con nadie, compárate contigo mismo. Todos los días somos personas diferentes. Cada noche es como una pequeña muerte y cada amanecer es un pequeño nacimiento. Todo lo que ha pasado ya no existe. Hoy es el mismo día para todos. Hoy todos tenemos 24 horas y mañana también. Entonces, debemos compararnos con nosotros mismos, cómo era ayer, cómo era hace un año, cómo era hace 20, hace 15, cuando éramos pequeños, cómo queríamos ser y lo que somos hoy, ¿no? Con compasión hacia nosotros mismos, refugiándonos en nuestra autenticidad, en lo que somos, y sin sufrir por esta expectativa brutal que nos impone la sociedad, que a muchos jóvenes les está haciendo muchísimo daño, y profesionales que salen al mercado laboral y que se les exige que en teoría deberían de tener ya esto, lo otro y lo otro y lo otro, y al final yo creo que debemos todos de contribuir a que la gente no se sienta mal porque a unos les vaya mejor que a otros. Por eso es importante que esas referencias que tomamos de otras personas sean referencias sanas, que tengamos capacidad de discriminar lo que es un éxito parcial de una vida entera, que nuestra vida también es exitosa si medimos el éxito como estar en paz con nosotros mismos, de conocer la compasión por otras personas, de sentirnos queridos, cuidados, de compartir la vida con los demás. Es decir, eso es éxito también, no solamente se puede medir con los parámetros que lamentablemente algunas veces, y no me gusta generalizar, pues pasa entre todo lo que percibimos, ese bombardeo en las redes sociales, que es una detrás de otra y es adictivo, ¿no? Que todos lo hemos vivido. A mí me ha pasado también, ¿no? Y en ese particular, ¿cómo diferenciamos que estamos metidos en una búsqueda y no en una obsesión? Pues haciéndonos la pregunta de ¿por qué estoy buscando eso? ¿Qué es lo que anhelo? Pero de una forma auténtica, mirándonos al espejo y con humildad y con responsabilidad, ¿no? ¿Para qué quiero lo que estoy buscando? ¿Lo quiero para alimentar mi ego? ¿Lo quiero por el estatus social? ¿Lo quiero por el qué dirán? ¿O es que realmente yo lo necesito para sentirme bien y realizado? Y cuando te haces esa pregunta, muchas veces se desmonta ese constructo mental, esa realidad paralela que nos hemos creado, ¿no? Y te das cuenta que necesitas muy poco, necesitamos casi nada realmente, ¿no? Y muchas veces es ese ego que en el fondo quiere hacernos bien, aunque no lo haga, pero quiere hacernos bien, porque lo que pretende con casi todas las búsquedas que hacemos en la vida, ya sea de personas, de trabajo, de identidad, de eventos, de experiencias, de viajes, de todo, es nuestro ego el que está detrás, porque tiene una necesidad sincera de sentirnos aceptados en la sociedad, de no sentirnos rechazados. Y eso es algo que está en nuestro ADN desde el origen, ¿no? Hace 100.000, 200.000, 300.000, dicen que los primeros humanoides eran en torno a hace 4 millones de años. Cuando vivíamos en tribus, el no sentirte aceptado o el sentirte rechazado o ser rechazado era casi una condena a muerte. Nadie podía vivir en la naturaleza salvaje por sí mismo. Tenías que pertenecer. Ese sentido de pertenencia nos ha acompañado hoy. Por eso los mayores miedos hoy que tenemos, aparte de la muerte, es pasar vergüenza, sentirnos expulsados de un grupo, señalamiento social. Eso es terrible, ¿no? Lo pasamos fatal. Pero en el fondo eso no significa la muerte ahora. Pero en nuestra cabeza funciona de la misma forma que hace, que hace cientos de miles de años, y nos encontramos con que nuestro ego se esfuerza con mucho interés en que no nos sintamos rechazados
y que estemos aceptados en la sociedad. Por eso nos invita a que consigamos cosas. No es que necesito un mejor aspecto físico, porque si no lo tengo, pues voy a ser diferente. Necesito vivir en un barrio determinado, o en una ciudad determinada, o en una casa determinada, o escolarizar a mis hijos en un colegio determinado, o ir a tal viaje o a tal destino turístico o a tal concierto, porque hay que estar ahí. O ir a tal sitio de moda aunque haya que reservar con varios meses de antelación y sea absurdo lo que cuesta la entrada. Todo, porque hay que vivir esa experiencia. Claro, queremos sentirnos aceptados, porque nos dice el ego de que si consigues todo eso, todo va a estar bien. No te van a decir qué raro eres, o tú tampoco, tú todavía no has ido ahí. Tienes que ir, tienes que ir. Sí, lo intentaré en cuanto pueda tal. Es decir, es como una exigencia social de aceptación que nuestro ego pues quiere que estemos ahí. Pero por eso pregunto yo siempre, ¿desde dónde estoy buscando y para qué estoy buscando eso? ¿Realmente necesito ir a ese sitio? Seguramente no. ¿Realmente necesito poner en riesgo mi salud para tener un aspecto físico determinado? Seguramente no. ¿Realmente necesito un coche mejor, aunque el que tengo tal? Pues seguramente no. Y realmente necesito, no sé, infinidad de cosas, ¿no? Y cuando te haces esa pregunta honesta, yo creo que tenemos la respuesta de que la mayoría de las cosas que nos causan esa insatisfacción y esa ansiedad y esa necesidad de más y mejor, ¿no? El síndrome del buscador, ¿no? De que nada es suficiente. Muchas veces, con ese razonamiento más lógico, desmontamos ese constructo del ego. ¿No crees? Sí, 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 sí. En relación a lo que comentas de cumplir las expectativas externas, pues cuando se cumplen dura nada y menos, porque luego vuelve otra vez esa sensación de falta, ¿no? Continuamente, es que pasa con todo, ahí le has dado totalmente en el clavo, si es que somos así, es que estamos sufriendo por conseguir algo y es claro, ese chute de dopamina momentáneo, de felicidad, ¿no? De felicidad falsa, ¿no? De decir, wow, lo he conseguido. Es como aprobar unas oposiciones o conseguir que una chica te diga que sí cuando eres joven o comprarte un coche o instalarte en tu nueva casa o esa sensación, ¿no? Esas sensaciones que casi todos yo creo que hemos vivido en algún momento de nuestra vida, ¿no? Estrenar algo, una chaqueta que tanto tiempo llevaba ahí buscando, aquí la tengo en mi talla, me queda genial, tal. Un instrumento musical, no sé, un viaje por primera vez a un sitio, esa primera actitud, ¿no? O esa sensación de alguien que descubre algo nuevo y tal, dura muy poco. Después nos enfrentamos otra vez al punto de partida. ¿Por qué no somos capaces de controlar esa emoción para pensar en cómo soy capaz de controlarme para que es como comer chocolate, ¿no? Te da ahí un golpe de azúcar, ¿no? Y te da ahí esa excitación inmediata, ¿no? Y después ya te has tomado el chocolate y después te sientes mal, ¿no? Podría haberme ahorrado tomarme ese bollo de chocolate porque sé que no me hace bien, está procesado y ahora estoy igual que estaba antes, solo que con más ansiedad porque me comería un segundo bollo, una segunda palmera de chocolate, ¿no? Que están buenísimas, por cierto. Entonces, ¿de qué manera podemos controlar nosotros de una forma racional para decir, no necesito ese chute, o puedo a cambio, yo en chance digo, venga, tengo ese impulso, ¿no? Cuando llegas a casa cansado y tal, y tratas de volcar la ansiedad en comer, así de no saludablemente, o lo primero que pillas, o más de lo que necesitas cuando te vas a acostar un par de horas después, por ejemplo, ¿no? Y yo, ¿cómo puedo controlar esa ansiedad que al final sé que no debo cenar mucho? Por ejemplo, estoy hablando de un ejemplo mío, ¿no? Claro. Que me ha pasado y me he identificado ya alguna vez. Yo creo que todos. Sí, por eso, ¿qué puedo hacer yo ahora para tranquilizarme, para relajarme, para respirar, para tomarme algo ligero, una fruta, una infusión, algo que sé que durante la noche pues va a cambiar radicalmente y voy a dormir bien, voy a descansar, o el hecho de dejar las pantallas no 5 minutos antes de acostarte y conseguir hacerlo al menos una hora antes, no te digo 2, que es lo que recomiendan, pero al menos una hora, ¿no? Para que tu vista, ¿no? Y tu cerebro descanse, ¿no? Y te induzca al sueño, ¿no? Al final yo creo que debemos de parar y enfrentarnos a la gran pregunta, ¿no? ¿Por qué hago lo que hago, ¿no? Y en ese momento yo creo que se desmontan un poco
estos argumentos, ¿no? Para no sentirnos mal después de haber hecho algo que no lo necesitábamos o haber luchado muchísimo por Mm. conseguir algo, ¿no? En el trabajo, en una discusión, en un debate, en una conversación, el llevar la razón o no. Es que casi todo, casi nada importa, ¿no? El gestionar asuntos pues, más sensibles con nuestra familia, con nuestra pareja, nuestros hijos, nuestros padres, el tomar decisiones en el día a día. Yo creo que eso nos puede ayudar a tener una vida más consciente. Yo creo que al final se trata de vivir de forma más consciente, reconciliarnos con lo que somos, aceptarnos y solamente buscar desde la autenticidad, ¿no? Que al final es reconciliarnos con la vida, ¿no? Mm. Además, Vicente, ¿por qué estar centrados en el presente es tan complejo? Porque solemos enfocarnos en lo que vamos a hacer, lo que hicimos, o sea, siempre estamos saltando de temporalmente, pero no estamos en el presente. Casi nunca. Tenemos siempre o pensamientos Mm. nostálgicos del pasado o pensamientos ansiosos sobre el futuro. Pero claro, lamentablemente y afortunadamente somos seres conscientes. Todos sabemos que un perro pues no está sufriendo por lo que pasará mañana, Mm. ni está triste por lo que pasó ayer. Llega su dueño, su dueña, y está feliz de la vida y salta y mueve el rabo y está viviendo ahí en ese preciso momento, ¿no? Eh, Casi ningún animal sufre por lo que pudo ser o será. Sin embargo, nosotros, con esa evolución mágica, ¿no?, que nos ha dado la conciencia, pues estamos siempre con esa gran cantidad de pensamientos negativos frente a los pocos pensamientos positivos que tenemos al día. Somos aprensivos, hemos estado a lo largo de toda nuestra evolución en situaciones difíciles que nos ha hecho desarrollar muchísimo ese pensamiento pues de precaución, de preocupación, Mm. ocuparnos previamente a que Sí, pase sí. algo, yo lo he vivido en mi familia, mi madre, tal, hijo, siempre pensando tal, y a ver si te pasa esta vez lo otro, Mm. tal, en el trabajo, hijo, estudia oposiciones, que mira, fulanito se lo ha sacado y está tan tranquilo, aquí se va a quedar para siempre, la ciudad a trabajar, tal, siempre estamos buscando, ¿no?, una casa para toda la vida, al menos mi generación, hemos vivido con ese bombardeo continuo, buscando esa seguridad, ¿no?, y nos hemos olvidado a veces, y a mí me ha pasado, de vivir y disfrutar el presente. Es más, es que incluso me he llegado a sentir culpable de disfrutar el presente sin preocuparme tanto de lo que pueda pasar, que parece que está mal, ¿no? Mm. Hombre, hay que buscar un equilibrio en la vida. Yo creo que en el equilibrio está la virtud, ¿no? Pero yo creo que sí deberíamos aprender un poquito a saborear lo que somos, el aquí, el ahora, el tener una atención plena en conversaciones, en momentos, en lo que estamos haciendo, en no estar con multitareas, que es que con esta obsesión que nos han metido en la cabeza de la productividad, del estar haciendo varias cosas a la vez, de que si vas en el coche y además estás escuchando el podcast y además estás haciendo lo otro, y si estás en un sitio, pues estar haciendo varias cosas, yo creo que eso nos ha hecho muchas veces perder el norte. Yo creo que debemos de empezar a tener una vida más lenta, se habla muchas veces, ¿no?, del slow Mm. life, ¿no?, Sí, que no sí. era otra cosa que era la vida que tenían nuestros abuelos Mm. y quizás nuestros padres, era una cosa detrás de otra y dedicar una mañana a hacer algo y preparar la comida con tranquilidad y con sosiego, comer despacio, no distraído, es decir, es lo normal y lo saludable. Es que ha sido en muy pocas generaciones o en pocas décadas donde nos hemos ido de madre, ¿no?, de empezar ahí a pretender construir una vida basada en objetivos, en velocidad, en planificación, en llenar la agenda de actividades, todo lleno de colores, y si la ves un poco así vacía, tal, parece que te da este FOMO, ¿no?, el Fear of Missing Out, que Sí. ahora, por cierto, ya se ha sustituido por el FOBO, con B de Barcelona, Ah. el Fear of a Better Option. Ah. Incluso cuando ya has tomado la decisión de hacer algo concreto, después de pasar el FOMO, ya te da el FOBO, porque dices, joder, ¿y si hubiera ido por el otro sitio en vez de por este, o si hubiera Sí, sí, tomado sí. otra decisión en vez de esta? El miedo a haber perdido una mejor opción, ¿no? Entonces yo creo que debemos tomárnoslo con un poco más de calma todo en la vida, porque yo creo que con todo lo que viene, que ya tenemos, y lo que viene encima, por el camino se va a quedar mucha gente como no, de alguna forma, transmitamos a los más vulnerables que les afecta todo esto, ¿no? Gente quizá más influenciable, o gente joven, o gente que está muy dependiente de lo que dirán los demás, ¿no? Pues que nada es tan terrible, ¿no? Se lo tomen con calma, porque
solo se vive una vez y debemos hacerlo en paz y en armonía, ¿no? Sobre todo con nosotros mismos. Ujú. Y Vicente, ¿qué autores o experiencias han marcado tu forma de pensar? Pues fíjate, a mí me ha llamado siempre mucho la atención a nivel filosófico Ujú. los clásicos, ¿no? Como Marco Aurelio, en su famoso libro de Meditaciones, Sí. también Aristóteles, también de los actuales me llama mucho la atención Pablo Dors, ¿no? Con su biografía del silencio, Ajá. que seguramente la conozcas, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, También algunos, bueno, un buen amigo, Francesc Miralles, tiene libros maravillosos sobre todos estos temas. Me gusta mucho Haruki Murakami, cómo enfoca la vida, concretamente dos libros, ¿no? De qué hablo cuando hablo de escribir y de qué hablo cuando hablo de correr, me marcaron mucho. Este filósofo también coreano, que seguramente lo conocen, asentado en Alemania, que se llama Byung-Chul Han, que también habla mucho de la sociedad del cansancio, de la vida contemplativa, como una especie de elogio a la inactividad, ¿no? Llevado esto al extremo, ¿no? Yo creo que han sido tanto los clásicos pasados a nivel existencialista, como, bueno, por supuesto Víctor Frank, ¿no? Con El Sí, sí, hombre en sí, busca de sí. sentido, ese también me llamó mucho la atención. Y también autores actuales, yo creo que hay grandes tendencias de gente muy sabia que ya ha dicho mucho sobre esto. Yo al final en mi libro lo único que he sido ha sido recopilar mensajes y conceptos que de alguna forma ya existen, traducidos a mi experiencia en un lenguaje cercano y claro para que puedan inspirar a otras personas, con un hilo conductor de este concepto, ¿no? De esta insatisfacción crónica, de esa búsqueda infinita que he venido a bautizar como el síndrome del buscador, pero que no es nada nuevo, pero yo creo que sí vale la pena hacernos este tipo de preguntas poderosas, existenciales, enfrentarnos a nuestros miedos y retarnos a preguntarnos por qué buscamos lo que buscamos, ¿no? Y qué queremos hacer con nuestra vida, ¿no? Para un poco salir de esta rueda, de este bucle que mencionaba al principio, ¿no? De esta búsqueda infinita, ¿no? Que empieza con esa sobreestimulación permanente, intoxicados de información y que nos hace generarnos expectativas irreales, que nos comparamos con otras personas, consumimos, cambiamos, lo intentamos, no llegamos a lo que queremos y volvemos al origen del círculo y así es una rueda de la cual es difícil salir, ¿no? Y mucha gente pues acaba agotada, ¿no? Y algunas veces pues incluso necesitan ayuda, ¿no? Porque es que Hmm. nunca en la existencia de la humanidad hemos tenido lo que tenemos ahora al alcance de la mano. Y no nos han preparado para esto, yo creo. No nos han preparado. Y igual que algunas generaciones todavía nacimos sin la tecnología, bueno, yo tengo 50 años ahora mismo, pero en nuestra época yo no, en menos, por lo menos en los primeros años no tuvimos, yo el primer ordenador lo vi con veintitantos, Hmm. pero los niños ahora ya nacen con una tableta, con un móvil, primero en los colegios tabletas para todos, ahora están quitando las tabletas porque dicen que no tal, es decir, no nos ponemos de acuerdo en cuál ha sido el impacto que ha tenido toda esta cantidad, que al final los instrumentos no son malos, las herramientas no son malas, es cómo las utilizamos, lógicamente, ¿no? Y si no ha habido límite en eso, pues a muchas personas les ha afectado muchísimo, jóvenes, adolescentes, adultos, de estar permanentemente sobreestimulados, continuamente consumiendo, comparándose y tratando de ser lo que en realidad no son, ¿no? Hmm. Cuando alguien solicita tu asesoramiento, tu ayuda, ¿cuáles serían esos primeros consejos que darías pues, a estos buscadores conscientes? La primera es un ejercicio de introspección, ¿no? De quién soy y para qué estoy aquí. Porque en el momento que respondemos esa pregunta de quién es uno mismo, ¿no? Pues encuentras que puedes buscar o cambiar de trabajo, pareja, ciudad, todo lo que quieras en tu vida, pero eso no sirve si no cambiamos la conversación con nosotros mismos. Por eso es importante ese ejercicio de introspección, de preguntarnos realmente quiénes somos, qué queremos, qué estamos haciendo aquí, cómo vemos nuestro paso por la vida, qué queremos dejar, virtual o metafóricamente hablando, como legado, como impronta en el mundo, cuál es nuestra forma de trascender. Y claro, muchas personas no se quedan sin palabras con este tipo de reflexión
Y yo creo que es importante hacer ese ejercicio, ¿no? Y a partir de ahí, cuando empezamos a tener un poco de claridad y aceptación de lo que somos, empezar a construir lo que yo llamo una especie de propuesta de valor al mundo, es decir, qué es lo que yo puedo y deseo entregar a los demás, para sentirme realizado, para no estar buscando fuera lo que ya tengo dentro, porque si fuéramos conscientes de todo lo que podemos dar al mundo con lo que ya somos y con lo que ya hemos aprendido, nos dejaríamos de dar pues justificaciones o argumentos de que no somos suficientes, de que necesito más, que tengo que demostrar, que necesito formarme más en algo para poder hacer esto o lo otro. Y al final eso es como una especie de pues de autojustificación de parálisis por análisis para no enfrentarnos a lo inevitable, que es enfrentarnos a nosotros mismos y lo que somos, ¿no? En un mundo de tantas plataformas, ¿hay alguna película o serie que te sea útil para reforzar el mensaje que quieres reflejar en el libro? Buena pregunta, no sabría ahora qué decirte. A mí me llama mucho la atención los documentales en general, ¿no? Ah, Documentales que nos hacen pues reflexionar sobre todo eso, ¿no? No caigo ahora mismo en alguno en concreto para decirte, pero yo creo que con las posibilidades que tenemos ahora mismo de encontrar material muy valioso, no solo en la televisión, pero en las plataformas de streaming o de tipo Netflix o cualquiera de ellas, sí. ¿no? Que todos las conocemos, hay muchísimos documentales súper interesantes sobre las personas, sobre la psicología, sobre el por qué hacemos lo que hacemos o buscamos lo que buscamos, que yo creo que nos ayuda muchísimo a replantearnos, bueno, quien dice series también, pero documentales, muchísimos podcasts, muchísimos Sí, programas sí, sí, de sí. radio como este que estamos ahora mismo aquí hablando entre amigos, ¿no? Mm. Que yo creo que nos sacan un poquito de la intoxicación diaria, ¿no? De consumir, lamentablemente hay mucha basura, ¿no? Estamos hablando de entretener en general y yo creo que siempre hay pepitas de oro que debemos de saber buscar y apreciar, ¿no? Y yo les invito, pues de la misma manera que hemos hecho esta reflexión de qué buscamos y por qué lo buscamos, cuando consumimos, estamos muchas veces scrolleando en el móvil sin muy bien saber que íbamos a hacerlo un minuto y llevamos 15 minutos, o íbamos a hacerlo Sí, 5 y sí, sí, llevamos sí. media hora, ¿no? Y se pasa volando, ¿no? Y en la tele pasa lo mismo, ¿no? Es como estar sentarte a ver una serie media hora y te tiras haciendo zapping media hora y ya ha pasado la media hora que ibas a ver la tele y ya te acuestas porque no has visto nada, ¿no? Mm. Que seamos capaces de identificar conversaciones valiosas, programas valiosos, series valiosas o documentales valiosos que nos permitan crecer y aprender, ¿no? Y no consumir, no querernos tan mal como aceptar consumir cualquier cosa que sabemos que no nos va a hacer bien, ¿no? Ujú. Tu libro es una oda a la magia de la vida. ¿Qué canción o banda sonora nos recomiendas para activar esa magia? Ay, qué bueno. Me gusta mucho Dire Straits, por Ah, ejemplo, Mark Knopfler, que es una música así, a veces instrumental, que te lleva a volar, ¿no? Eh, Discos como Tubular Bells de Mike Oldfield también me inspiran mucho. Son grandes clásicos, ¿no? De que todos lo hemos escuchado muchas veces y que a mí me conmueven porque me inspira muchísimo, ¿no? La música en general a mí me inspira mucho, todo tipo de música. He dicho eso es porque han sido los primeros que se me han ocurrido ahora así en caliente, sí, sí, sí. pero grandes bandas, grandes grupos, música clásica, música instrumental, música country, rock clásico, es decir, al final es encontrar qué disparador emocional tenemos que nos dispara de alguna forma esa felicidad o ese momento de elevarnos y trascendernos y hacer cosas diferentes que nos hagan sentir bien, que nos inspiren para crear, para pensar, para reflexionar, para estar en silencio algunas veces. Yo creo que es importante explorar de una manera genuina y auténtica lo que nos hace bien y lo que nos hace felices. Y eso es lo que pasa pues con los hábitos, con las rutinas, con la comida, con los hábitos de sueño. Yo creo que debemos nutrirnos de cosas que nos hagan sentir bien y nosotros sabemos que nos van a hacer bien, ¿no? Entonces yo Mm. creo que incluso al elegir
la música, al elegir lo que queremos ver en la pantalla, ya sea en el móvil o en la tele, al elegir lo que leemos, tantos libros que hay maravillosos, ¿no? Que ahora mismo el conseguir atención plena y estar leyendo un rato es un reto en esta sociedad, ¿no? Sí. Igual que el ver un curso online, que cada vez son más cortitos, porque para atrapar la atención a la gente es muy difícil, o vídeos de YouTube, que algunos son muy buenos. Es decir, hay creadores de contenidos muy buenos y muy potentes que debemos ser nosotros quienes, dentro de todo este ruido que hay de creación, sepamos extraer esas pepitas de oro que nos van a ayudar, ¿no? Y yo creo que eso es una responsabilidad del individuo para hacer de uno mismo una mejor persona y rodearse de mejores personas, porque al final pues somos reflejo de lo que hacemos y de las personas con las que nos rodeamos, y si no cuidamos eso, yo creo que al final pues redunda en nuestra felicidad o en nuestra tristeza, ¿no? Ajá. Ahora una curiosidad. ¿A qué personaje histórico o celebridad te gustaría o te haría ilusión dedicarle un ejemplar de tu libro? Wow, hay muchos gurús ahora que me encantaría. Ahora me ha venido a la cabeza Tony Robbins. Uy. Me ha venido así a la cabeza Tony Robbins porque es un personaje que, con todas sus virtudes y sus defectos, ha tenido la capacidad de remover a muchas personas y hacer transformaciones de vidas que muchas veces pueden ser cuestionables sus métodos o su filosofía, pero lo importante es que si consigues transformar a las personas con un mensaje o con una frase, con una palabra, con lo que sea, yo creo que todo ha valido la pena, ¿no? He dicho ese porque ha sido el primero que me ha venido a la cabeza, pero hay grandísimas personas, grandísimos creadores, escritores, algunos anónimos, otros públicos, profesionales, gente maravillosa que hace cosas grandísimas, como tú estás haciendo ahora este programa, por ejemplo. Bueno, nos quedamos con Tony Robbins, que es un referente para mucha gente. Y bueno, ya para cerrar la charla, ¿qué último mensaje te gustaría regalar a los oyentes? Pues que en este bucle, ¿no?, de la búsqueda infinita, del síndrome del buscador, no se trata de conformarse, sino de aceptarnos, ¿no? Y aceptarnos es reconciliarnos con lo que somos y desde ahí empezar a crecer y agradecer, sobre todo agradecer, porque cuando agradeces lo que tienes, empiezas a liberarte de la ansiedad de la carencia y cuando empiezas a actuar ya desde ahí, pues descubres que empiezas a construir una vida más auténtica, sostenible, ¿no? Sin necesidad de perseguir pues ideales imposibles, ¿no? Que es lo que muchas veces nos empuja a la sociedad, ¿no? Y yo creo que es simple la brújula, ¿no? Gratitud y acción. Vicente Ferrio, ha sido un gusto aprender de ti este ratito. Muchas gracias, muchos éxitos. Y aquí en Radio San Vicente tienes tu casa. Muchísimas gracias, buenas noches y encantado como siempre de estar contigo, Rafa. Un fuerte abrazo. ¿Sientes que a tu vida le falta algo, pero no sabes qué es? ¿En ocasiones tienes la sensación de que corres de aquí para allá como pollo sin cabeza? ¿Hay algo más que estemos pasando por alto? ¿Y si la magia de la vida estuviera al alcance de tu mano, pero todavía no la hubieras descubierto? De todo esto habla Vicente Ferrio, en El síndrome del buscador, un manual completísimo sobre el arte de vivir que nos enseña, como decía el poeta E. Cummings, que no hay mayor logro que ser uno mismo en un mundo que constantemente intenta que seas otra cosa. Para lograrlo, este ingeniero, empresario y comunicador nos enseña a lo largo de estas páginas, entre muchas otras cosas, cómo descubrir quién eres en realidad sin depender de las expectativas de los demás, cómo superar el síndrome del trabajo ideal para crear nuevas oportunidades y vivir la experiencia que mereces, cómo dejar de idealizar las amistades y el amor para crear conexiones más poderosas, cómo enfocarte en tu propósito de vida, que es lo que te dará sentido en tu día a día y verdadera satisfacción. Todo se reduce a ser uno mismo, a no huir de lo que eres. Y cuando lo haces, lo que parece imposible se convierte en realidad. Hoy charlamos unos minutos con Vicente Ferrio, autor del libro El síndrome del buscador.
Deja de buscar y descubre la magia de la vida.